Buenas noches, buenos días, buenas tardes o en la madrugada, no sé a qué hora nos estás viendo a través de la televisión o las diferentes plataformas de internet. Eres bienvenido a esta tu casa, Iglesia La Fe, te recibimos con un aplauso de cariño. Qué bueno que estás con nosotros. Y ponte cómodo porque ya hemos iniciado. Levanta tu mano derecha conmigo, pon la izquierda en tu pecho y vas a hacer una confesión profética, pero no es mística. ¿Qué dije? Sí, o sea, no es algo que simplemente queda en una repetición. Di conmigo: viviré bien, estaré sano, seré próspero y estaré en victoria cada día de mi vida por la bendición del Padre. ¿Tú lo crees? No, pues si es para hacerlo fuerte. Muy bien, hemos estado hablando de un reino de poder y ya aprendimos que el primer poder que Dios le da al hombre, al ser humano en general, no porque esté en una religión, sino al hombre, al ser humano, varones y mujeres, en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo, desde el inicio, el poder que nos confirió fue el poder de la palabra. ¿Qué dije? Pregunto para ver si estás poniendo atención. Muy bien, ese poder de la palabra, dice la Biblia, que es el que nos autoriza para que nosotros mismos provoquemos ya sea vida o sea muerte. Por eso dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces voltea a ver a la persona que está al lado tuyo y dile: aprende, vamos, dile sin miedo, aprende a hablar bien. ¿Qué fue lo que hicimos hace un momento? Cuando dijiste cuando dije que repitieras conmigo. ¿Qué fue lo que dijiste? Hablar bien. O sea, eso es bendecirte. ¿Qué es bendecirte? Decir bien. Y también hemos aprendido que en este reino de poder, lo sobrenatural se vuelve natural. Y hemos estado aprendiendo que en este reino de poder, Dios nos ha conferido de su autoridad que conlleva el poder. Aprendimos que el poder no nos da autoridad, pero la autoridad sí nos da poder. Entonces, para tener ese poder y esa autoridad necesitamos estar bajo la autoridad de Dios. Por eso estamos aprendiendo algunos aspectos que se requieren para operar con ese poder. Y ese poder del que estamos hablando ahora no solamente es el poder humano que tienen todos, el poder de la lengua, sino que ahora es el poder de Dios. ¿El qué dije? Por eso te dije que lo sobrenatural se vuelve natural en este reino. Y lo primero que aprendimos, o el primer aspecto que aprendimos, es que para operar el poder de forma correcta se necesita estar bajo legalidad. Porque cualquier poder que se opera sin legalidad tiene un tiempo de cancelación. Y esto ya lo aprendimos, solamente estamos recapitulando. Y hoy nos toca ver el siguiente aspecto, que es fundamental o es requerido para poder operar con este poder. Y este aspecto del que vamos a hablar hoy es el amor. Cuando yo diga que vamos a hablar de amor, ustedes dicen: vamos a probar. Hoy nos vamos a poner a hablar del amor. No, mucha hambre, ustedes no la hacen. Apóyenme pues, así se motiva la cosa. Cuando yo diga que vamos a hablar del amor, ustedes dicen: pues hoy vamos a hablar de un tema que es especial y que les gusta mucho, si es el amor. Ahí está mejor. ¿A cuánto les gusta hablar del amor? Algunos dicen: yo ya no creo en el amor, pastor. Eso es para los patojos, dicen otros que ya están chochando por ahí. Ahora bien, el amor no es esa emoción que muchos sienten. El amor va más allá de eso. Ahorita ya se quedaron callados, ¿verdad? Porque dijeron: entonces, ¿de qué nos va a hablar? Dice la palabra
que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Habla que el amor es sufrido. Eso no es una simple emoción, porque una emoción, estás contento y feliz con la persona, pero cuando viene un sufrimiento, esa emoción se desaparece, entonces el amor también se iría. Por eso te digo, el amor va mucho más allá de las emociones. Di conmigo, el amor, vamos, dilo fuerte, sin pena, hombre. El amor es una decisión. ¿Qué es el amor? Así como tú decides odiar a alguien, así mismo puedes decidir amar a alguien, aunque no lo creas. Y entonces, este aspecto es importantísimo en el reino, porque el poder sin amor es peligroso. Y no solo peligroso, sino que también es abusivo. Hay quienes obtienen el poder por miedo al castigo. Y esa es la forma ilegal de tener poder. Cuando tienen poder sobre alguien es porque lo amenazan. No sé si conoces personas que son así. Y entonces, por eso tienen un poder ilegal. Pero el poder legal se basa en el amor. ¿En qué se basa el poder legal? Por esa razón es que el dueño del poder exige o ha estipulado o ha establecido que para poder ejercer el poder tengamos incluido el amor. ¿Y el dueño del poder quién es? Es Dios. Quiero que me acompañes a leer el Evangelio según Mateo, capítulo 22, del verso 36 en adelante. Dice la palabra, según la versión 60, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Depende qué dijo? Mira cómo es el asunto. El Dios hecho hombre, o sea Jesús, nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento, a eso se refiere con la ley y los profetas, está basado en el amor. Algunos ahorita se quedaron pensando, ay, ¿cómo así, pastor? Pero si en el Antiguo Testamento dice que Dios mandó a destruir algunos pueblos. ¿Sí estás pensando eso? Pues qué bueno, ahorita lo vamos a entender. Algunos dirán que tiene que ver eso con el amor. Es más, algunos basados en esa forma de pensar, dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Pero ahorita vamos a entenderlo. Las personas que tienen esa forma de pensar es porque si han leído la Biblia, lo han hecho no para aprender, sino para contender. Y por esa razón es que no han entendido el carácter del Padre. ¿Cuál es el carácter del Padre? Es el amor. Pero algunos dicen, pero pastor, ¿y entonces por qué mandó Dios a destruir algunas ciudades? Bueno, vamos a ver cómo opera el carácter del Padre. En primer lugar, quiero recordarte, ¿conoces la historia de Jonás? Levántame la mano si conoces la historia de Jonás, si no, la tengo que contar. Vaya. ¿Recuerdas que Dios manda a este profeta a hablarle a una ciudad que dice que en extremo era grande? El profeta no quiere ir a dar el anuncio o la prevención de que vienen juicios. Bueno, no vienen juicios, ya ha sido dictaminado el juicio y viene el castigo. Entonces el profeta no quiere ir porque quiere que la ciudad sea castigada. Entonces Dios
por amor, ¿por qué dije? Hace que el profeta regrese a través de un pez, que se lo había tragado, por cierto, y lo venga a devolver a las costas de Nínive, para que él llegue a dar el anuncio de prevención. Ahora, ¿por qué mandó Dios a prevenir? Por misericordia. Entonces viene Dios y dice, antes de ejecutar el juicio, o sea, el castigo que fue decretado en el juicio, todavía les amplío la misericordia y les voy a mandar a avisar para que se arrepientan. ¿Para qué? Y entonces el profeta da el anuncio, y sí, sucede así. Todo el pueblo, hasta los animales, pusieron en ayuno para manifestar que estaban arrepentidos y que estaban esperando el perdón de Dios. Entonces Dios, al ver esto, omite el castigo. Pero mira cómo es el asunto. El profeta que trajo el anuncio para que la gente se fuera transformada, que cambiaran, ¿qué crees que hizo cuando vio que ya la ciudad se arrepintió y no fue destruida? ¿Crees tú que se gozó? Pues si has leído la historia te vas a dar cuenta que el profeta se enojó. Dice, ya sabía que todos los ibas a perdonar, por eso no quería venir. Pero Dios ya no mandó juicio. Y alguien dirá, pero en Sodoma y Gomorra sí. Ah, bueno, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dice la palabra que Dios dijo que la maldad, ¿la qué? De los hombres de esos lugares ya había colmado. Y al decir colmado, quiere decir que ya estaba hastiado Dios de tanta maldad, sin que los hombres quisieran cambiar. Ahora pregunto, ¿en alguna ocasión tú has llegado a decir, es que esta persona ya me colmó? ¿Alguien ha dicho eso? ¡Hala, muchachos, son unos panitos de Dios ustedes! O sea, nunca te ha colmado alguien y dices, ay, me tiene hasta aquí, ¿ve? ¿Sí? Vale. Entonces sí sabes de qué estaba hablando Dios. O sea, no fue una vez que le habían fallado. Para que Dios dijera, imagina, para que Dios, que es lleno de misericordia, dijera que estaba colmado de la maldad de Sodoma, ¿cuánto tiempo llevaba Dios dándoles tiempo de que se cambiaran, que fueran transformados? Al igual que con los otros lugares que Dios dijo que había que terminarlos, la Biblia no narra cuánto tiempo antes Dios estuvo tratando con ellos para que fueran transformados y no quisieron. Entonces no podemos decir que Dios arbitrariamente dispuso destruir un lugar, porque Dios manifiesta a todo lo largo de la Biblia que siempre ha estado presente su misericordia, y esa misericordia es consecuencia de su amor. Entonces, como te dije ya antes en otra enseñanza, Dios te da la oportunidad que tú te cambies, que tú transformes, que tú te arrepientas. Pero si tú no quieres, Dios no te obliga. Y aunque dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cuando Dios ve que tú no aceptas y no quieres arrepentirte, Dios no te manda un castigo. ¿O sí? No, porque Dios no es así. Lo que te sigue extendiendo es su misericordia. Lo que pasa es de que la gente, cuando ve que no viene el juicio, o mejor dicho, que no viene el castigo, entonces dice, no pasa nada. Lo que no entienden es que Dios les está dando tiempo de que se arrepientan. Ahora, si tú no te arrepientes y te llega el castigo, no es porque Dios te está castigando, es porque lo que te llegó fue la factura de lo que tú venías haciendo, aunque Dios te esté manifestando su misericordia. ¿Cómo la ves? Entonces, el Antiguo Testamento está basado en el amor de Dios, y lo podemos ver desde el inicio, cuando Dios forma al hombre. Dice en el capítulo 2, verso 7, que Dios le dijo, del 7 en adelante, le dijo que de todo árbol del huerto podía comer,
pero que del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comiera, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. ¿Y qué pasó cuando Adán desobedeció? ¿Se murió en ese momento? No, lo que vemos es que Dios manifiesta su misericordia desde allí. En lugar de ejecutar el juicio o el castigo, simplemente lo cubre, porque estaba desnudo, ya al hombre ya le daba vergüenza cómo andaba. Lo cubre manifestándole amor. ¿Manifestándole qué? Vuelve a pasar el tiempo, la maldad de los hombres vuelve a colmar a Dios. Hasta entonces Dios decide que va a destruir esa generación, pero cuando decide eso, todavía espera más de 120 años, ¿cuánto dije? Para que los hombres se arrepintieran. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Entonces vino la destrucción. Entonces Dios manda destrucción arbitrariamente. Dios manda castigo. ¿Te das cuenta que no? Si dice la palabra, Dios es amor. ¿Dios qué? Y así como Él es amor, espera que nosotros, ¿que quién es? Pero ella suena pelotón. ¿Que quién? Eso, ¿que quién? Que tú seas amor. Algunos dicen, pero yo soy amor también, pastor. Usted porque no me conoce. Ay, yo soy, ay Dios, mire si ya casi floto. Y leímos lo que Jesús le contesta, o sea, lo que leímos ahorita del Evangelio, es la respuesta de Jesús a un maestro de la ley, que le está, y le está preguntando, no porque esté interesado realmente en aprender de Jesús, sino, dice la palabra, que por tentarle. Y entonces Jesús le responde que el mandamiento principal de toda la ley es, ¿qué? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo le dice, no le dice es inferior, le dice es igual de importante al primero, que es amar al prójimo. Ahora bien, quiero recordarte algo. Cuando, creo que fue la semana anterior, cuando hablamos del poder de la legalidad, también hablamos que este reino de poder no es un reino de palabras, sino de acciones. Porque hablar de amar, cualquiera, pero manifestar ese amor, eso ya es diferente. Dice por ahí un dicho, amor son acciones y no buenas razones. ¿Qué te dije? No se te quedó. Repítelo para que se te grabe. Amor son acciones y no buenas razones. ¿Qué es lo que vemos cuando evaluamos nuestra vida sin ver a los demás, solo nuestra vida? Porque piensa en esto. El Señor Jesús les planteó un problema a los que estaban escuchándole, y el problema en realidad está, o sea, Él lo da a conocer para que la gente aprenda o entienda de qué se trata amar a Dios, y que para amar a Dios primero hay que amar al próximo, al prójimo. Y esto se los dice porque muchos de estos religiosos, estos señores de maestros de la ley, se creían así inmaculados, perfectos,
que por su religiosidad ya tenían ganado el cielo. Ya como algunos en la actualidad que ya sienten que flotan, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Pero mira lo que dice el Evangelio según Lucas, capítulo 10, del verso 30 en adelante, según la versión 60, dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve. ¿Y qué le dijo? Y haz tú lo mismo. ¿Qué hay que hacer con el prójimo? Mira, pues Jesús lo dijo como algunos lo reconocen ahora como la ley de oro. Solo que esto, un poco torcido por los hombres, dice que lo que no quieres que te hagan los hombres, no se los hagas. Pero Jesús lo enseñó de esta manera, dijo: lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, eso haced vosotros con ellos. O sea, si tú quieres ser amado, ¿qué tienes que hacer? Amar. O sea, no tienes que esperar a que te den. Aquí creo que no me oyeron, vamos a ver acá. Dije, no tienes que esperar a que te den. Primero tú tienes que dar. En cambio hay personas que andan exigiendo que les den cuando ellos que dan. Por eso te dije, este reino de poder no es de palabras. Es más fácil decir que amamos que demostrar que lo hacemos. Gloria a Dios por ese silencio. Jesús les dice esta historia, como les dije, planteando un problema de que no entendían cómo era tratar al prójimo, pero hoy vengo en defensa del sacerdote y el levita. Presta atención, porque muchas veces no consideramos esta parte. Y espero que al oír esto lo entendamos de mejor manera. Dice la palabra, dicho por Jesús, que el hombre que había sido asaltado por los ladrones quedó medio muerto. Eso fue lo que leímos. Entonces pasa un sacerdote, lo mira y sigue de largo. Alguien podría decir: ay no, qué falta de misericordia y de amor. Bueno, hoy lo voy a defender. Porque a veces no tomamos en cuenta el contexto en el que vivía esta gente. Los sacerdotes, bueno, tanto sacerdotes como levitas servían en el templo. ¿Servían dónde? Y lo hacían por turnos. Entonces, lo más seguro es que lo que está planteando Jesús es que ese sacerdote venía a su turno de servicio. Pero la ley mosaica, o sea, el pacto anterior, manifiesta que cualquier ser humano que toque a un muerto queda inmundo. O sea, se contaminaba y quedaba inmundo por 7 días. Eso sí, se seguía todo el ritualismo de purificación. Entonces, si el sacerdote iba a su turno de servir en el templo, no se quería contaminar.
Entonces él, en su forma de pensar y percibir las cosas, dijo: no, debo servir a Dios primero. Y que mire cómo sale. Es una buena excusa. De igual forma el levita. O sea, mientras se averigua si está vivo o está muerto, se mira moribundo, no sea que si esté muerto y me voy a contaminar. ¿Me estoy explicando? Entonces el levita lo ve también, y de repente iba de turno, le tocaban las alabanzas y sigue de largo. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos, amar a Dios era ir a servirle en el templo. ¿Era qué dije? Y esa mentalidad sigue presente hoy en día. Muchas personas creen que amar a Dios nada más es hacer algo según ellos para Dios: predicar, cantar, evangelizar, dar tratados, andar orando en las calles. Creen que eso es amar y servir a Dios. Pero Jesús aquí nos está dando a conocer algo diferente, para romper ese esquema tradicional que tenemos, que servir a Dios es únicamente dentro de estas cuatro paredes, dentro de lo que hemos mal llamado iglesia o templo. Cuando dice la palabra que el templo de Dios es ¿dónde? Levanta la manita, ponlo en el pechito y ¿dónde es el templo de Dios? ¿En dónde mora el Espíritu de Dios? Y entonces Jesús dice: no, señores, primero había que tener misericordia. En otra parte del Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel que prefiere que apliquen misericordia antes que todos los sacrificios y todo el ritualismo que hacen, que simplemente lo hacen por hacerlo, ya no lo hacen por amor. Y muchas veces en la actualidad, la gente que dice servir a Dios, ¿qué dije? Ya lo hace hasta como que fuera una carga. Hermano, hoy le tocan las puertas. Ay, Dios. ¿Y usted por qué no está cantando bien? ¿Y usted por qué no vino al ensayo de la alabanza? ¿Y usted por qué falta sin avisar si tiene compromiso con Dios? Yo creo que sí se me fueron en el rapto, muchachos. No, que mucho amor a Dios. Y ya, imagínate, y eso que se supone que es en las áreas que se supone se sirven dentro del que llamamos templo. Y a veces se hace de mala gana, a veces no se hace. Ay, es que se me olvidó. O sea, ¿se te olvidó ser agradecido con Dios? ¿Se te olvidó el compromiso que asumiste? Y estamos hablando de servicio directamente. Pero muchos creen que solo allí es servir a Dios. Por eso no pensamos en servir al prójimo. Vemos una necesidad y simplemente le decimos: hay que orar por usted, póngase en ayuno. De plano Dios le está castigando. ¡Aló! Pero cuando le decimos: ¿qué necesita? ¿Estás acá? Y estos, tanto el sacerdote como el levita, no solamente iban a quedar inmundos por 7 días, o sea, se iban a perder de su turno en el servicio, sino que además tenían que gastar. Porque el ritualismo de la purificación conllevaba que tenían que echarles la ceniza de una vaca, dicho en buen chapín, de color rojo. Pero si ya no había cenizas de esa vaca, había que mandar a conseguir una vaca y despelucarla para quemarla y tener las cenizas de ella. Entonces imagínate el gasto. Otra, tenía que quemar la ropa, porque la ropa quedaba inmunda.
Él tenía que hacer el sacrificio de purificación a los 3 días, porque si no lo hacía, tenía que ser expulsado del pueblo. Entonces ellos tenían una excusa buena, pero Jesús está diciendo aquí que esa excusa no es justificación para no servir al prójimo. O sea, Jesús está diciendo, Dios hubiera preferido que se ensuciaran las manos, que se contaminaran con el moribundo, aunque perdieran el turno, pero estaban manifestando el amor y la misericordia de Dios. Pero cuando es para nosotros la misericordia, si la queremos, ¿o no es así? ¿Cuántos han metido la pata aquí? ¿Cuántos han fallado? Pues chicos, los de aquí que no han fallado, por favor, cuando terminemos el servicio me firman mi Biblia, ¿sí? ¿Dónde están los que han fallado aquí? Ah, bueno, más les vale mucha. Dice que los mentirosos ya saben a dónde van. ¿Aquí cuántos han fallado? ¿Qué quieres cuando fallas? ¿Que te ejecuten castigo o que te tengan misericordia? ¿Qué es lo que quieres? Pero tú cuando ves que alguien falla, ¿qué haces? A este hombre de la historia que planteó Jesús, dice que el samaritano no la pensó 2 veces, lo vio, se pone a ayudarlo, ve que está moribundo, dice que venda sus heridas, lo echa a su montura. O sea, en primer lugar dejó su comodidad. ¿Dejó qué? Es algo que muchos de nosotros adoramos, nuestra comodidad. Y muchas veces no la queremos dejar por servir al prójimo. Hello. Deja su comodidad, lo pone a él en la montura, se lo lleva al mesón y le dice al mesonero, al del hotel, pues allá en el lobby del hotel, lo deja y le dice, atiéndelo, aquí te voy a dejar pagado. 2 denarios quería decir que le estaba pagando el salario. O sea, el salario del día le estaba dando el pago de 2 días para que atendiera al herido. Y le dijo, si gastas más, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. Cualquiera hubiera dicho, ¡ala, qué gasto! ¿Qué? Pero la palabra nos enseña que darle al prójimo no es gastar. Mira lo que dice la palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 17. Al Señor presta el que da al pobre. ¿Cómo dice? Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. O sea, ¿era un gasto? No, era una inversión en el banco del reino. ¿Era qué dije? Y esa inversión te iba a ganar intereses. O sea, imagínate, muchas veces no hemos dimensionado esto. Cuando tú sacas un préstamo, ¿qué es lo primerito que sabes que te viene a la hora de pagar el préstamo? Los intereses, por supuesto. Entonces, cada préstamo, ¿qué dije? Conlleva intereses. Y si la palabra dice que se le está dando un préstamo a Dios, quiere decir que Dios te va a pagar y la palabra dice, fíjate que dice que cuando nosotros tomamos del dinero que hemos destinado para Dios, lo podemos hacer, pero tenemos que, a la hora de pagarlo, tenemos que agregar, ¿cuánto crees? Dice la quinta parte, eso es el 20%. Entonces, si Dios está pidiendo el 20% de intereses, ¿cuánto de intereses te podría pagar Él?
dice la palabra que Él da al 100 por 1. Uy, chica, muchacho, era para dar un grito de júbilo y decir, ¡ay! ¿Cuánto te devuelve el Señor? O sea, ¿cuándo te han prestado dinero y te han dado el 100% de intereses? No, no es el 100%, es el 1000%, ahora que recuerdo. ¿Cuánto? Porque por cada uno te devuelven 100. ¿Aló? Aunque sea por interés, tendríamos que darle al prójimo. ¿Ves? Pero muchas veces ni por esa razón manifestamos el amor. Y el Señor está planteándoles acá a los que se creían santos, inmaculados, que ese no era un gasto, sino que era una inversión. Voltea a ver a la persona que está al lado tuyo, ponle la mano en el hombro. De repente estás durmiendo, ahí como está en lo oscurito. Dile, si le das a tu prójimo, le prestas a Dios, y Él te va a pagar con intereses. Eso sí ya nos está interesando, ¿verdad? Así sí me gusta el amor, dijeron por allí. Jesús está manifestando que hay que manifestar amor, valga la redundancia, pero en realidad, ¿qué sucede cuando nosotros ya tenemos ese poder de Dios? Cuando ya somos hijos de Dios, ¿qué hacemos con ese poder? ¿Lo tenemos con amor? Como te decía, cuando miramos en nuestro interior sin ver al prójimo, nos damos cuenta que al tener ese poder de Dios, el poder se nos sube a la cabeza y se nos baja el amor. Y entonces nos convertimos en gente peligrosa. Algunos abrieron las pepitas más de la cuenta. ¿Nos convertimos en qué dije? ¿Por qué gente peligrosa? Porque en lugar de manifestar misericordia, como somos hijos de Dios, santos hechos de Dios, purificados por la sangre de Cristo, creemos que ya no fallamos y nos sentimos dignos, nos sentimos competentes para estar señalando, juzgando y condenando al prójimo en lugar de manifestarle misericordia. Por eso te dije, se nos sube el poder y se nos baja el amor. ¿O no me dejarás mentir? A mí no me gusta usar este término de caídos o de hablar, es que el hermano cayó, porque hablan de caer de la gracia, y de la gracia no se puede caer. Pero lo voy a usar, pero no pensando que una persona cae de la gracia, sino que cae en el campo de batalla. ¿Qué dije? O sea, un soldado caído es ¿qué? Es porque estaba peleando, resultó herido y ¿qué? Y cayó. A eso me refiero. O sea, hago la explicación para que no diga, este ya se volvió igual que los demás. No. Entonces, un caído es, di conmigo, un caído es un soldado herido. ¿Qué hay que hacer con los heridos? Terminar de matarlos. No te oigo. Que te oigan hasta allá por la China que nos están oyendo. ¿Qué hay que hacer con los heridos? Pónganse de acuerdo, muchachos. Por aquí dijeron matarlo, aquí dijeron ayudar. ¿Qué? ¿Por qué digo esto? Es que suena chiste, pero es realidad. ¿Cuántas veces hemos dicho, somos el ejército de Dios? ¿Cuántos iban a la escuelita dominicales? Cantaban aquel corito. ¿Cómo era el corito? Somos soldaditos, siervos del... Vamos a ver cómo es. Vamos adelante.
Tan, taran, tan, tan, va. ¿Ah, que sí? ¡Ay, sí, somos soldaditos! ¡Ja! Pero ¿cuál es tu enemigo? Ahí se quedaron pensando, ¿quién es mi enemigo, pastor? El diablo. El que tengo aquí a la par, que no lo volteo a ver porque se va a dar cuenta. No, muchas veces pensamos que nuestro enemigo es el vecino, es el esposo, la suegra. Y no. Levanta la manita, saca el dedito, ponételo en el coquito. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú mismo. Jesús dijo, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como te amas tú. ¿Cómo te qué? Vamos a ver aquí, levánteme la mano toda persona que se ha difamado personalmente. Levánteme la mano. Si no me di a entender, que levanten la mano todos los que hablan mal de sí mismos. Levántenme la mano los que levantan chismes de ellos mismos. Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te atreves a hablar mal de tu prójimo? Yes. ¿Cómo? Si no lo haces contigo, ¿por qué lo haces con los demás? ¡Wow! ¡Qué silencio! ¿Amar al prójimo? Amar al prójimo, ¿verdad que qué tierno es hablar de amor? El amor es bonito cuando es para nosotros, pero cuando lo tenemos que dar, ya cambia la cosa. Por eso Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo, manifiesta misericordia. Lamentablemente hace unos días atrás, un gran hombre de Dios, un siervo de Dios con más de 40 años de trayectoria en el ministerio, soldado, guerrero, que ha dado su vida por su congregación y por otros ministerios, incurrió en una falla, o como dicen los religiosos, pecó. Y este hombre encara la situación, no se intimida y le da a conocer a su iglesia que ha fallado. Este es un caso de la vida real y lo digo no por juzgarlo, que Dios me libre, pero es para que entendamos qué hacemos los que nos decimos hijos de Dios, y esto es a nivel general. ¿Qué crees tú que hizo la congregación de este pastor cuando les dijo, hermanos, he fallado? ¿Qué crees que hicieron? ¿Crees que actuaron así como dice la palabra? Ustedes que son espirituales, restauradle con humildad, pensando que ustedes también pueden llegar a fallar. ¿Crees que eso hicieron?